la fisiología renal y de las vías urinarias. El riñón también tiene función endocrina, produce renina, que es una enzima que actúa como una hormona porque tiene acciones que finalmente llevan a la producción de hormonas que regulan el equilibrio, sobre todo el equilibrio electrolítico, finalmente lleva a la producción de la aldosterona. También produce eritropoyetina, ya hemos estado mencionando en capítulos anteriores, ¿no? La producción de eritropoyetina. También produce calcitriol,
celular, más que con finalidad de producir glucógeno, de producir glucosa, pudiera ser glucógeno, es con la finalidad que la sustancia de desecho de esta producción, que es el amoníaco, ¿cierto? Sea eliminado inmediatamente sin pasar a la circulación, ¿no? Donde es tóxico, donde tendría que ser tratado por el hígado para ser convertido en urea, para recién ahí poder ser eliminado, ¿no? Entonces, nuestra fisiología se ha diseñado de tal manera que el riñón utiliza como fuente energética, ¿no?, el aminoácido para que el proceso de gluconeogénesis sea lo menos tóxico posible para el organismo. O sea, la carga de amoníaco circulante disminuye porque inmediatamente es eliminado hacia la vía urinaria sin recircular en nuestro organismo. En la función renal existen ajustes que son inmediatos y ajustes que son un poco más lentos, más tardíos, pero que son muy eficaces en adaptar a nuestro organismo a diversos tipos de dietas. Cuando aumenta la ingesta de sodio, aumenta inmediatamente la excreción renal de sodio. Acá nosotros vemos el ingreso de sodio con línea firme está el ingreso y con línea punteada la excreción. Y vemos cómo inmediatamente que aumenta el ingreso también comienza a aumentar la excreción, la pérdida de sodio a nivel renal. Pero recién después de algunos pocos días se empata la excreción con el ingreso. O sea, al inicio podemos tener un exceso de sodio, pues, en nuestro organismo. Pero después, si los riñones están bien, entonces el sodio, el exceso de sodio no significa problema de sobrecarga de sodio en nuestro organismo, porque los riñones se disminuyen. Igualmente, si cae la ingesta de sodio, la pérdida, la excreción también cae, pero recién al cabo de algunos días se empata la pérdida, el ingreso con la pérdida. La eficiencia de este mecanismo es tal que el volumen de líquido extracelular aumenta muy poco, ¿no? A pesar de, miren ustedes, si nosotros teníamos acá un ingreso de sodio como 0 y pasa a una cantidad de 300 miliequivalentes por día, sin embargo, el incremento del volumen del líquido extracelular en litros, miren ustedes, no se producen aproximadamente casi 1 litro, menos de 1 litro, aumenta el volumen extracelular, una parte del cual está en la vía vascular, ¿no es cierto? Pero la mayor parte es el extracelular intersticial, o sea, no en los vasos sanguíneos. Entonces, el ingreso de sodio aumenta el volumen extracelular, pero lo hace en una menor cantidad que la que pudiera esperarse si todo el sodio permaneciera en el organismo. Inmediatamente comienza con la excreción. Entonces, esta diferencia es lo que contribuye a esta
incremento de volumen extracelular, porque el sodio retiene agua y aumenta el volumen extracelular. Los péptidos natriuréticos atriales, que son varios, antes se hablaba del péptido natriurético atrial como una hormona única, ahora que son péptidos producidos en las aurículas del corazón, regulan esta acción aumentando la filtración glomerular y disminuyendo la reabsorción tubular de sodio. También cuando se incrementa, o sea, ¿qué va a pasar? Que el péptido natriurético atrial aumenta la filtración, o sea, aumenta la cantidad de sodio que es ofertado a la orina inicial. Y después de esa orina que está siendo procesada para formar la orina final, ¿no?, disminuye la reabsorción de sodio de tal manera que se pierde el sodio pues, en la orina, que ese es el mecanismo. Se filtra más, se reabsorbe menos y, por otro lado, el mismo incremento del sodio en la orina que se está formando lleva a que disminuya la secreción de renina, que es la hormona que produce, finalmente, termina determinando la producción de aldosterona, que es la hormona que provoca retención de sodio a nivel renal. Entonces, el resultado es pérdida de sodio y concurren a este mecanismo los péptidos natriuréticos atriales y la disminución en la producción de renina. Igualmente, cuando ingerimos un exceso de agua, inmediatamente aumenta, como vemos, el flujo de la orina, disminuye la osmolaridad urinaria. Vamos a verlo dentro de una práctica que es sencilla. Y, sin embargo, la osmolaridad plasmática cae muy poco, porque precisamente está este mecanismo. Al aumentar la ingesta de agua, la persona ingiere 1 litro de agua, inmediatamente comienza a producirse un incremento del flujo de orina con disminución de la osmolaridad urinaria y con muy baja disminución de la osmolaridad plasmática. Si por arrastre en esta pérdida de agua se pierden algunos electrolitos, porque la eficiencia no es al 100% de que solamente se elimine agua y no se elimine electrolitos, pero la cantidad de electrolitos que se eliminan es mínima, es muy baja. A esa pérdida se le llama por arrastre. Como se señala acá, prácticamente solo se elimina agua. Esta acción es una acción que por mecanismos todavía no elucidados, completamente, es optimizada por el cortisol, la hormona glucocorticoide, la cual aumenta la filtración glomerular e inhibe la secreción de hormona antidiurética. Entonces es fundamental la acción del cortisol para la pérdida del exceso de agua. Cuando hay insuficiencia suprarrenal, o sea, falta de cortisol, el organismo no puede eliminar el exceso de agua. Se produce retención de agua con consecuencias que pueden ser graves: edema cerebral, edema pulmonar. Los dos pueden conducir rápidamente a la muerte. Esa es una de las causas por las cuales el cortisol
resulta fundamental para la vida, porque apresta a nuestro organismo a regular la pérdida del exceso de agua.